¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar enfocado al tema de control de caídos en vías de comunicación. Agradecemos su presencia y pues bueno, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Asociación Civil, Delegación Chiapas y al Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Asociación Civil, se complacen en darles la más cordial bienvenida a todas y a todos los asociados y público general que se han conectado por esta plataforma de Skype. Agradecemos a los integrantes de la mesa directiva de la AMBITAC Chiapas, a los ingenieros, ingenieras Romeo Natarena Alvarado, quien es el delegado, al ingeniero Eugenio Alejandro Hernández Gómez, ingeniero Oscar Reyes Ordóñez, Francisco Rafael Pérez Chang, Fernando Reyes Farías, Mario Solís Paredes, Laura Cecilia Acero Armendáriz, Francisco Javier Serra, Verónica Cruz Velázquez, al ingeniero Luis Manuel Cervantes García, al ingeniero Juan Carlos Vázquez Vázquez y al ingeniero Roger Camacho Cruz, por su valioso apoyo e interés de acercar los conocimientos de las vías terrestres a los asociados de la Delegación Chiapas y al público en general que siempre nos distinguen con su grata compañía. Ahora, como lo sabemos, ante esta situación de pandemia, será por videoconferencia. Su servidor, el ingeniero Hermelindo Galicia Hernández, le da la más cordial bienvenida a este webinar, esperando que se encuentren bien, así como sus familias. Su servidor es el encargado de gestionar los proyectos y de brindar la atención para las regiones de Puebla y Tlaxcala. Entonces, platicaremos ahora sobre las soluciones Macaferri enfocadas al control de caídos en las vías de comunicación, cómo prevenir y reducir riesgos. Por favor, es importante comentarles que para la sección de preguntas que será al final de la presentación, será importante que nos dejen sus datos como el nombre completo,
la empresa, el país y un correo para que estas sean consideradas en la sección de preguntas, así también como para obtener sus datos y aquellas preguntas que no puedan ser respondidas por el tiempo que tenemos, sean atendidas vía correo. Bien, entonces vamos a empezar, quiero empezar hablando un poco acerca de la historia de este grupo industrial Macaferri. Macaferri en realidad es una empresa de origen italiano que forma parte del grupo Macaferri, quienes obviamente somos líder mundiales en soluciones de ingeniería con más de 51 plantas alrededor del mundo, presencia en más de 100 países en todos los continentes y bueno, ya ahora con más de 140 años de experiencia a nivel mundial. Dadas las necesidades a las que se ha enfrentado el sector de la construcción, el sector de la ingeniería, es por ello que Macaferri se ha dado la tarea de innovar y de crecer. Es por eso que Macaferri de México nace hace 15 años y bueno, en realidad nos hemos posicionado como líderes en soluciones doble torsión, pero además Macaferri de México ha extendido su mercado permitiendo ofrecer un amplio rango de soluciones con los productos de malla doble torsión, pero también en la parte de geosintéticos. Es decir, Macaferri contribuye al crecimiento de la infraestructura del país, brindando la mejor solución técnico-económica. Además de eso, Macaferri cuenta con toda una infraestructura ingenieril, es decir, cuenta con una central de estudios e investigación que está conformada por ingenieros especialistas en las diferentes áreas de ingeniería. Es decir, se recibe la información, se analiza, se realiza una propuesta técnica acorde a las necesidades de cada proyecto y a los retos que demandan los mismos. Del lado de la investigación, también Macaferri ha desarrollado software que permiten analizar y diseñar revestimientos para el control de caído de rocas. Quiero comentar aquí que Macaferri cuenta con distintos software para analizar muros mecánicamente estabilizados, muros de contención a gravedad con gaviones, lo vimos en el webinar anterior, donde igualmente un servidor participó. Entonces se ha dedicado también a la investigación. En este caso nos compete hablar de control de caídos y bien vamos a hablar un poco de un software bastante interesante que he llamado Macro Studio. Una vez que nosotros tenemos ya el análisis, el proyecto, todo esto es plasmado en planos y que se entregan a nuestros clientes siempre buscando la mejor alternativa técnico-económica y bueno, sí hay que mencionar que esto es de manera gratuita. Bien, todo lo anterior lo quise resumir en esta diapositiva, que bueno, es importante mencionar que Macaferri brinda un soporte técnico que consiste en la recopilación de datos físicos como primer paso. Posteriormente vamos nosotros al análisis técnico constructivo. ¿Por qué en el paso 1 menciono datos físicos y técnicos? Pues muchas veces se requiere de ir a la obra para tomar datos en campo, muchas veces, ¿no? 2, el análisis técnico constructivo, se contemplan las cuestiones técnicas también, teóricas inclusive, pero también pensando en el aspecto constructivo, que es a lo que nuestros clientes se enfrentan ya durante la construcción. Además de eso, entregamos propuestas técnicas donde Macaferri entrega a sus clientes el proyecto completo, planos, especificaciones particulares y cómics también de instalación que son reforzadas con el paso 4, que es muy importante, que consiste en la capacitación en obra. Es decir, Macaferri brinda un soporte técnico de gabinete, pero también brinda un soporte en campo, ¿verdad? Para nosotros indicar cómo se deben instalar correctamente nuestras soluciones. Y finalmente, y no menos importante, se brinda un seguimiento durante la construcción. Es decir, con nuestros clientes nosotros programamos una serie de actividades o visitas técnicas acorde a los tiempos y acuerdos que se lleguen Macaferri y el cliente, siempre buscando que la obra salga lo mejor posible. Bien, en esta imagen abordaremos entonces soluciones Macaferri para el control de caídos en vías de comunicación. En otros webinars impartidos por mis compañeros se han atacado diferentes sectores y diferentes soluciones también. Ahora nos compete hablar un poco acerca de las soluciones para el control de caídos.
Importante entonces comenzar con una definición, la definición importante o la principal, que son las vías de comunicación, ¿no? Entonces, como sabemos, las vías de comunicación son los medios con los cuales se fomenta y se acelera el intercambio de bienes y servicios. Obviamente, estos medios deberán contar con la infraestructura adecuada que garantice la seguridad de los usuarios, permitiendo así reducir riesgos y también salvar vidas. Porque es importante, lo mencionamos en el webinar anterior sobre tecnologías para la infraestructura del transporte. ¿Por qué? Porque son factores determinantes para el desarrollo de un país. Facilitan además los accesos y servicios de educación, salud, además de que permiten de alguna manera generar fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida en este caso de los mexicanos, pero también para cualquier país. Es fundamental contar con infraestructura de calidad y segura. Quise dejar y retomar este extracto de la SCT, en donde ellos obviamente tienen una visión acerca de su infraestructura, que consiste en contar con infraestructura moderna y una destacada plataforma logística que fomente la mayor competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos. Abordaremos entonces 10 puntos principales donde se mencionarán las técnicas y tecnologías Macaferri para el control de caídos. Vamos a comenzar entonces a entrar un poquito más en materia a lo que se refiere a este tema. Importante comenzar con algunas definiciones importantes. Principalmente queremos definir lo que es un talud, y bueno, quise plasmar la definición que nos comparte el ingeniero Alfonso Rico Rodríguez en su libro La ingeniería de suelos en las vías terrestres, donde nos dice que se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal, y obviamente constituyen una estructura compleja de analizar, porque aquí se van a mezclar problemas de mecánica de suelos, mecánica de rocas y los diferentes agentes erosivos. Además de que, como sabemos, que el moderno desarrollo ya de las actuales vías de comunicación, pues se ha puesto especial atención al diseño y estabilización de taludes, pues muchas veces el resultado o una falla o deslizamiento de un talud puede ser catastrófico, con pérdidas materiales en el mejor de los casos o daños a infraestructura, pero también con catástrofes con pérdidas humanas. Importante mencionar también que en el libro del ingeniero Alfonso Rico Rodríguez hace la diferencia de lo que es un talud artificial y una ladera. Una ladera generalmente se le llama cuando el talud se forma de manera natural, y llamamos cortes o taludes artificiales cuando son intervenidos por el hombre. En la imagen podemos observar un terraplén o un talud que está dentro de un terraplén, digamos, o que forma parte de un terraplén más bien, y pues bueno, evidentemente presenta problemas de erosión que muy probablemente pudieron ser por lluvia o por viento. Entonces mencionaremos también algunas técnicas para el control de erosión más adelante. Aquí tenemos una imagen donde evidentemente vemos las consecuencias de no atender a tiempo las fallas en taludes. En este caso no se ha cumplido con el objetivo que es proteger al usuario, proteger a la infraestructura vial, y pues bueno, se interrumpe la mejora en las vías de comunicación. En la imagen 1, y aparece una flecha verde por ahí, se observa que el estrato de suelo indicado con flecha verde, como lo mencioné, ha sufrido ya erosión, probablemente por viento y lluvia, provocando pérdida a la masa del suelo que sirve de apoyo a la estratigrafía rocosa, señalada con flecha roja. Las consecuencias muy lamentables se pueden observar en esta figura número 2, donde bueno, quedó un vehículo sepultado y por ahí hubo pérdidas materiales. Para la imagen 3, podemos mencionar que los taludes también se enfrentan a diversos mecanismos de falla. En este caso, un probable fenómeno de meteorización. Como sabemos, la meteorización puede darse de 3 maneras, que pueden ser meteorización física, que es cuando hay desintegración en la roca, pero no se afecta a la composición química. Es decir, se va desgregando en tamaños pequeños
facilitando el proceso de erosión y transporte. La química, cuando bueno, hay una pérdida de cohesión y alteración de la roca. Algunos agentes que facilitan el proceso son la saturación de material y lavado de finos entre las juntas suelo y roca. Es decir, cuando el talud presenta, digamos, flujos en el interior del macizo y se genera una presión hidrostática, esto genera empujes obviamente y va lavando las juntas que hay entre suelo y roca y se provocan entonces los deslizamientos como se aprecia en la imagen 1. La metallización biológica, y no menos importante, es aquella cuando existen oquedades producto de madrigueras de animales, cárcavas, grietas y bueno, algunas que son producidas por las raíces de los árboles. Continuando un poquito con los mecanismos de falla, podemos identificar problemas de erosión, como ya lo vimos en las imágenes anteriores, donde se produce la pérdida de cohesión entre partículas de suelo y roca, generando que haya deslizamientos. Y también se generen fracturas, formación de cuñas y se genera un deslizamiento de materiales. En la primera imagen, de su lado izquierdo, central casi, podemos ver que existen deslizamientos o mecanismos de falla rotacionales, donde se idealiza una superficie de falla curva a lo largo del talud, ¿no? La cual ocurre o genera movimientos en el talud. Esta principalmente afecta a las zonas relativamente profundas del talud. Pueden presentarse también como fallas locales, ocurriendo principalmente en taludes de suelo arcilloso. Conocer un poquito de estos mecanismos de falla, pues bueno, en la inspección que nosotros muchas veces realizamos en obra, si nos topamos con un talud que sea muy arcilloso, de manera homogénea, podemos pensar ya entonces en un tipo de falla de tipo rotacional, ¿no? Tenemos también fallas traslacionales y estas están asociadas en una falla en la base del talud. Cuando tenemos nosotros un desplante o una base del talud muy débil es cuando se generan este tipo de fallas, que está indicada en la imagen central o en los dibujos centrales. Y existen otros problemas como son mecanismos de falla como flujos, avalanchas que están asociados a procesos de erosión o por saturación también de los materiales. Más adelante vamos a abordar un poquito estos temas. Pues bien, algunos criterios que debemos tomar en cuenta para poder emplear la mejor técnica depende también mucho de la morfología, es decir, la morfología de los taludes obviamente, ya que nosotros identificando la morfología podemos obtener datos interesantes. Podemos obtener parámetros como las velocidades de los caídos y también la trayectoria que pudiera seguir un deslizamiento o la roca, por ejemplo. Entonces, estos datos van ligados a la morfología del talud. Podemos observar en la imagen A, no sé si alcancen a apreciar, la imagen A, que se trata de un talud irregular aparentemente. Tenemos un corte con pendiente suave. Podríamos pensar que esto nos ayuda, ¿no?, en cuanto a la estabilización. Sin embargo, habrá que analizar también qué tan conveniente es dejar expuesta la superficie ante fenómenos erosivos. Utilizar quizá o pensar en técnicas como el control de erosión, ante control de erosión, más un revestimiento para el control de caídos. O bien revisar si se cuenta con el derecho de vía para construir un muro alcancía. Caso contrario, que tenemos nosotros en el inciso C. En el inciso C se puede observar que tenemos un talud un poquito más vertical, donde seguramente necesitaremos un revestimiento y anclajes para atender fallas locales o fracturas locales, en donde muchas veces ya no se tiene como objetivo conducir al pie del talud los bloques deslizados, sino que dejarlos ahí por las características del talud, que muchas veces presentan fracturas en toda la superficie o cara. Y bien, una vez que nosotros estudiamos la morfología, debemos también pensar o identificar los tamaños de rocas o caídos y suelos también, para nosotros saber que cada caso tendrá un tratamiento puntual.
Es por ello que Macaferri cuenta con sistemas capaces de adaptarse a los requerimientos de cada talud, es decir, para taludes que presentan caídos pequeños, medianos, grandes, inclusive deslizamientos de suelos. Para cada caso se revisarán las condiciones, como ya lo mencionamos, mecánicas, físicas y ambientales también, que nos permitirán utilizar la mejor técnica para estabilización y la mejor solución para el control de caídos. Bueno, como ya lo comentamos, en realidad los caídos de roca y desprendimiento de material representan una de las amenazas que producen un mayor riesgo para la integridad de las personas, es decir, ponen en riesgo la vida de las personas, especialmente en las vías de comunicación. Es por ello que se deben tratar los taludes de roca para controlar deslizamientos masivos. En cuanto a los macizos rocosos, caídos de bloques de roca o desplazamientos de material o suelo. Si apreciamos en la imagen también, vemos que se tienen infraestructuras diferentes, ¿no? Lamentablemente no es lo mismo atender un camino o una vía de comunicación que permite conectar a dos comunidades rurales que atender quizá a la autopista del Sol, ¿no? Ante una emergencia. Muchas veces atendemos lo urgente y no lo importante. Es decir, cuando ya existe una falla, es cuando nosotros damos atención a quizá los proyectos. Es por eso que es fundamental identificar los peligros, contemplar los riesgos y dar atención de manera puntual y de manera inmediata. Y bien, tenemos una tabla con 5 pasos fundamentales en donde se debe tomar en cuenta, pues bueno, un análisis de riesgo que contempla identificar las amenazas, la ubicación de la fuente de inestabilidad, factores de diseño también. En el paso 3 hay que revisar la estratigrafía de intervención, o la estrategia, perdón, de intervención, seleccionar también el tipo de intervención y posteriormente soporte a la propuesta y al diseño. Esto nos dará la pauta para saber y definir qué atender, por qué lo debemos atender y cómo lo vamos a atender. Es como un tipo de checklist a tomar en cuenta para proponer la mejor solución. Bien, con este panorama ya muy general, tenemos entonces que mencionar las diferentes soluciones Macaferri, las cuales ha desarrollado para el control de caídos. Muchas de las soluciones provienen o están compuestas a través de la malla doble torsión, la cual está conformada con alambre fuertemente cincado, con abertura de 8x10 y que cumple con la normatividad y lineamientos vigentes, que es la Canacero, una norma mexicana, Canacero B085-2005, y con las normas de acuerdo a la CTM A641-98. Continuamos entonces hablando de revestimientos con malla doble torsión y algunos datos importantes para considerar en el diseño. Sabemos nosotros que las mallas tienen la finalidad de confinar la trayectoria de la roca o caído, es decir, evitan que los desprendimientos de roca o suelo lleguen a la superficie de rodamiento o camino. Van a cumplir la función de direccionar al pie del talud los escombros y pues bueno, se cumple entonces con la función de reducir la velocidad y energía de los bloques. Podemos observar aquí en la imagen cómo hay diferentes componentes para estabilizar un talud de manera superficial. Más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, importante mencionar que para el diseño de la malla se deberá de verificar la resistencia de la malla, tomando en cuenta la resistencia a la tensión y al punzonamiento, y también revisar la resistencia del cable superior, como se puede apreciar en la imagen de color café, y la resistencia de los anclajes. Podemos revisar también revestimientos con malla doble torsión más un sistema de anclaje. Importante aclarar que las mallas cumplen con la función antes mencionada, que es direccionar los escombros del pie del talud y evitar los desprendimientos de la roca que lleguen a la zona de rodamiento. Los anclajes van a permitir la estabilización de la parte superficial
El sistema de mallas se deberá utilizar una vez que el talud sea estable. Es importante mencionar eso. Las mallas no estabilizan un talud. Las mallas lo que nos permiten es direccionar o evitar que los escombros se desprendan y lleguen a la superficie de rodamiento. Para utilizar esta técnica, el talud deberá ser estable a través de un sistema de anclajes o los diferentes métodos que existen. Y bueno, la combinación de malla más anclajes tiene como el objetivo brindar mayor estabilidad superficial, evitar caídos de roca. Las anclas también deberán diseñarse y revisarse, atendiendo así las fallas locales. Conviene entonces quizá utilizar anclajes para estabilizar, pero también cuando no se tiene un área de amortiguamiento en el pie. Cuando el mantenimiento no es constante y la cara del talud se encuentra totalmente fracturada, es decir, con los anclajes se puede observar en la imagen derecha, los anclajes nos permiten a lo mejor atender problemas locales, es decir, no se pretende aquí que todos los escombros o los caídos lleguen a la superficie del talud, sobre todo cuando se trata de bloques de gran tamaño, necesitamos que queden allí, que la malla permita que se confinen y bueno, una vez que el talud esté estabilizado, las anclas junto con la malla hagan su función. Y bien, algunos datos interesantes para nosotros poder diseñar la resistencia a la tensión de la borra, por nosotros poder revisar más bien la resistencia a tensión de la malla, está basado a través de la teoría de equilibrio límite y bueno, buscamos un factor de seguridad mayor al equilibrio, es decir, mayor a 1. Se revisan las fuerzas resistentes contra las fuerzas actuantes. Por eso es importante nosotros contemplar la resistencia a la tensión de la malla contra las cargas que producen los escombros, sumados a las cargas accidentales que pueden ser cargas por nieve y al peso propio de la malla. Considerar también desde el diseño el espacio necesario para el peso de los escombros que se indican aquí en la imagen derecha como T, DD, es decir, también hacer una verificación de los derechos de vía. Tenemos otra imagen donde obviamente en la flecha de color amarillo se puede entonces ver el peso propio de la malla que se debe considerar y esto obviamente dependerá del tipo de malla que nosotros debemos usar, pues se considera el peso unitario de la malla. Más adelante vamos a hablar de los diferentes tipos de malla que Macaferri maneja y con base a las características mecánicas que presenta cada una, pues bueno, el peso es un tanto diferente, ¿no? La altura total también del talud se debe considerar, la pendiente del talud, el ángulo de fricción entre la malla y la pendiente también es importante y pues bueno, finalmente la gravedad. Aquí es importante mencionar que el ángulo de fricción entre la malla y la pendiente la podemos obtener en esta tabla en color verde, donde bueno, dependerá de las características principales del talud. Es decir, si tenemos superficies muy ásperas, si el talud tiene superficies onduladas o tiene superficies planas. Y bien, para la revisión de las cargas correspondiente a los escombros, se puede observar una imagen teórica en la parte izquierda superior y abajo lo que a veces se ve ya en la realidad, ¿no? Entonces, es por eso que debemos considerar la carga de los escombros, la cual involucra parámetros como el peso propio de los escombros, la altura de los escombros, que está indicada en el dibujo como HD en el dibujo anterior. Voy a pasarle un poquito. Aquí se ve. Y bien, el ángulo de fricción de los escombros y el ángulo externo de los escombros también, que esto obviamente la podemos obtener de una bibliografía de la tabla de Mustang, entre otros, en la bibliografía del 2005. También se aprecia la imagen que se deberá contemplar desde proyecto el espacio suficiente para alojar los depósitos de material o escombros, revisar también los derechos de vía y proponer quizá un elemento a gravedad como muro alcancía en caso de que los escombros amenacen o haya una amenaza de que pudieran pasar a la zona de rodamiento. Para la revisión por cargas accidentales, como lo mencionamos en la fórmula,
Habría que revisar las cargas por nieve, si es el caso, dependerá de la zona también donde nosotros vayamos a realizar nuestro proyecto y de las condiciones muy puntuales que requiera cada proyecto. Entonces, sumar entonces las cargas por peso propio y escombros, y de este modo tenemos contemplado los 3 eventos, ¿no? Conforme a la fórmula que presentamos en las diapositivas pasadas, que son los que finalmente van a generar las fuerzas desestabilizantes a la malla. Y de esta manera obtendremos nosotros un factor de seguridad que deberá ser evidentemente mayor a 1. También es importante comentar que nosotros debemos de hacer una revisión en cuanto al diseño del cable. Se deberán revisar los cables bajo la teoría de la catenaria, es decir, se revisan las fuerzas acortante y a tensión a las que está sometido el cable, producto de las cargas por nieve, producto por las cargas de escombro y el peso propio de la malla, y esto por un factor de seguridad por cargas variables, y que bueno, se sugiere en el diseño que se utilice 1.5. Todo esto está indicado en la imagen como SW. Bueno, algunos cables comunes utilizados ya en el proceso constructivo van desde los 3/8, media y 3/4. En estos casos nos permitirá obtener la carga para los anclajes laterales, como se indica en la imagen superior, y también las cargas en las anclas intermedias, es decir, se hace una descomposición y se contemplan estos datos para nosotros obtener una carga en las anclas. También, una vez que nosotros revisamos los cables, necesitamos revisar propiamente el ancla que irá en el hombro del talud principalmente, y la revisión se hará bajo cortante, por las fuerzas a las que están sometidas producto de las cargas que transmite el cable pueden generar falla cortante. Entonces revisaremos también la extracción, y se deberá contemplar entonces la resistencia a la ruptura de la varilla o ancla. Bueno, como ya lo comentamos en las diapositivas anteriores, cuando un bloque se desprende, este le genera obviamente tensiones y punzonamientos a la malla. Es por eso que Macaferri realiza en todas las mallas que ofrece a sus clientes y que utilicen los proyectos, realiza pruebas de punzonamiento acorde a una normatividad que es la UNI 11437, mismas que se apegan a la realidad de lo que sucede realmente en la interacción entre una malla y un talud. Vemos entonces que entre más resistencia tenga la malla, la deformación será menor. Aquí en la gráfica se indican los diferentes tipos de mallas, las cuales vamos a abordar más adelante. Todo lo que mencionamos anteriormente, Macaferri tiene software para la revisión de los factores de seguridad. El software utiliza obviamente la teoría de diseño ya mencionada, donde se revisa la malla, se revisan los cables, las anclas, y pues bueno, el software de nombre Macro Studio es de uso libre, y también podemos proporcionárselos. Si ustedes nos dejan sus datos también completos y lo solicitan, podemos proporcionárselos con todo gusto, y no tiene pues ningún costo. En realidad se pueden generar inclusive seminarios ya muy puntuales, si tuvieran inclusive proyectos con este tipo o para el control de caídos, se pudiera generar una reunión y ver cómo se maneja este software, ¿no? De manera ya muy puntual. Y bien, ya entrando en materia y hablando de las técnicas para el control de caídos pequeños, hablaremos entonces de la malla a doble torsión, que está compuesta con alambre galvanizado. Se utiliza también para la protección de caídos de rocas, también para la fabricación de gaviones, y en algunos casos sirven como sistemas para el refuerzo de suelos. Hablaremos de las ventajas que ofrecen para el control de caídos de rocas, ofreciendo resistencias a la tensión y punzonamientos. Podemos apreciar entonces en la imagen o en la fotografía
a su lado izquierdo, cómo los caídos pequeños se almacenan en el pie del talud. La malla cumple entonces con su función de retener las partículas que son desprendidas del talud, que presenta fracturas, además, superficiales, quizá procesos erosivos por lluvia o viento, y una vez logrado el objetivo de llevar los escombros al pie del talud, se procede a retirar o a realizar el mantenimiento correspondiente. Se logra de esta manera entonces el objetivo que tienen las mallas de reducir riesgos y minimizar peligros a los usuarios. También aquí es importante mencionar que cuando nosotros queremos atacar un problema de este tipo es fundamental contemplar las obras complementarias, ¿verdad? Es decir, contemplar muretes de mampostería para atacar los problemas hidráulicos, lavaderos y obviamente las cunetas. Aquí vemos dos ejemplos más en donde los escombros se almacenan en el pie del talud, la malla confina a los mismos evitando que lleguen a la zona de rodamiento o vialidad. Algunas ventajas importantes de la malla es que la malla, al ser de triple nudo de doble torsión, no se deshace, es decir, no se rompe. Ofrece también resistencia al punzonamiento y a la tensión, y hay continuidad en las articulaciones sin necesidad de hacer los traslapes o de traslapar los paneles de malla. Además de que en este tipo de revestimientos simples para aquellos pequeños, los costos de instalación son relativamente bajos. Otro sistema que Macaferri ha desarrollado, que se contemplan dentro de las técnicas para control de caídos, son las mallas del tipo Rockmesh B300. Aquí tengo una muestra física en donde, no sé si se alcancen a apreciar bien, tenemos los componentes de la malla reforzada. Es una malla de doble torsión que está recubierta con PVC y que puede ser con aberturas de 30 por 30, 60 y 90, dependiendo de las demandas del proyecto. Así también tiene cables de acero en el sentido longitudinal y transversal. Voy a ponerla un poquito por acá. Y como les comentaba, cuenta con un recubrimiento de PVC que puede ser inclusive hasta de color gris. En ambientes verdes también ha tenido buenos resultados, pues se logra inclusive hasta camuflajear perfectamente, brindando una imagen ambientalmente correcta. Estas evidentemente, como ya lo comentamos, tienen o van combinadas con cables de acero, y evidentemente tienen mayor resistencia a la tensión que las mallas doble torsión normales. En los bordes está reforzado con cable de acero galvanizado que es de 8 milímetros o 5/16. También quiero comentar que los cables se insertan longitudinalmente, como ya lo vimos, y transversalmente durante la fabricación. Eso es importante comentarlo. Los cables están insertados durante la fabricación para formar una malla biaxial. La instalación de esta malla también es muy sencilla. Además, como lo comenté en las diapositivas anteriores, ofrece Macaferri a sus clientes la capacitación en la obra para las recomendaciones de instalación y el correcto manejo de la malla sin costo además. Tenemos Macaferri dentro del departamento técnico y en conjunto con el de marketing. Se ha hecho la tarea de recopilar los casos de éxito en los proyectos en donde Macaferri ha participado. Tenemos entonces un caso de éxito donde se instaló, acorde a proyecto, la malla Rockmesh, que como ya vimos contempla cargas por escombro también en el diseño. Los mismos parámetros que se deben de contemplar, que ya mencionamos, se tienen que aplicar para hacer el diseño de este tipo de mallas. Aquí para el proyecto se contemplaron también anclas de fijación en la cara, anclas en el pie y en el hombro. El proceso constructivo, pues bueno, es muy simple, pero eso lo mencionaremos más adelante. Este caso histórico es de las Cumbres de Maltrata en Veracruz. En este segundo ejemplo, donde se utilizó nuevamente
una malla de tipo rock mesh. Se utilizó evidentemente para frenar los impactos de roca. Se revisó el talud con características morfológicas complicadas, y la pendiente del talud, como se aprecia, es de es un talud relativamente vertical. Entonces es por eso que se implementaron también anclas de fijación en la cara. La malla rock mesh se combinó con una geomanta para evitar el control de erosión, o el famoso graneo, como comúnmente lo conocemos nosotros en obra. En la flecha roja, en la imagen aparece una flechita en color rojo, señalan las obras hidráulicas que mencionamos, que son necesarias y que se deberán considerar en el proyecto. Además de que visualmente, regresando al tema de la malla, el color verde suma los requerimientos ambientales que demandan ya los proyectos. La foto corresponde entonces a un tramo de la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza. Y ahí vemos cómo pasa un autobús de pasajeros, y pues bueno, está libre ahí ante un riesgo de caídos. Aquí en la flecha roja, en la flecha roja, o con flecha roja, se pueden observar cómo los caídos son almacenados en el pie del talud. También se observa que la malla rock mesh sostiene rocas fracturadas y las confina, evitando que puedan desprenderse y dirigirse a la zona de rodamiento. Y aparece ahí ligeramente se ve la flecha en color verde. Se instalaron también anclas de fijación en la cara del talud, esto para la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza, que pues bueno, como todas las vías de comunicación son importantes, pues para el país sobre todo, ya que por allí circula transporte de carga, también de pasajeros, y que aportan al desarrollo de un estado, de un país. Por ello es vital, pues bueno, dar atención a este tipo de vías, y que sean lo más seguras posible. Para este caso, el talud presentaba fracturas considerables. Se tuvo entonces que estabilizar con anclas a tensión, y pues bueno, los bloques de roca fueron tratados localmente. Se confinaron entre la malla y las anclas, como se puede apreciar. Entonces, para evitar que llegaran a la zona de rodamiento o a la autopista. Es evidente que la malla rock mesh ha funcionado para atender y responder a las problemáticas que generan los taludes muy fracturados, o bloques medianos o de gran tamaño. Nuevamente recordamos que será importante contemplar las obras complementarias, como son los muretes, lavaderos y las cunetas. En esta fotografía tenemos la autopista Cuernavaca-Acapulco, donde también está la malla rock mesh trabajando con un sistema de anclajes a tensión. Aquí en este proyecto el talud presentó, además de caídos, presentó problemas de erosión, y pues bueno, motivo por el cual se revistió contra los caídos, pero también se aplicaron técnicas para el control de erosión, desde que fueron geomantas, biomantas, y la malla que permitieron confinar todo el sistema y resolver el problema de erosión. Este proyecto está ubicado en el kilómetro 168 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Bien, como ya mencionamos, los taludes constituidos por suelos sufren también problemas derivados por saturación. La presión hidrostática muchas veces que se genera en el interior provoca que existan deslizamientos de sólidos también. Afortunadamente, las mallas rock mesh cuentan con la resistencia a la tensión adecuada para soportar la acumulación de estos sólidos. Además, que se contempló en proyecto la colocación de un muro alcancía. Se puede apreciar en la fotografía que existe un muro alcancía, que a su vez se le colocó geotextil en la espalda del muro para frenar la fuga de finos y solo permitir el paso del agua. En este caso se encauzó a las cunetas, y a su vez se canalizaron a los lavaderos, para que el agua sea desalojada. Por eso es que mencionábamos anteriormente las obras complementarias que no debemos de olvidar, o que se deben de contemplar desde proyecto. Esta fotografía corresponde a un tramo de la autopista Gutiérrez Zamora-Tehuatlán.
¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de taludes? Bueno, evidentemente son taludes que presentan ya un daño mayor estructuralmente hablando, en donde el talud presenta bloques bastante fracturados, de tamaño grande, considerables, la verdad. Entonces, en este caso ya no es factible dirigir dichos bloques al pie del talud. No se busca que esos bloques lleguen al pie del talud. Se necesita entonces garantizar que los bloques fracturados se queden en donde están. Para este tipo de situaciones es que Macaferri ha desarrollado una malla de alta absorción denominada HA Panel de Macaferri, obviamente combinada con un sistema de anclas, garantizando así que los bloques se mantengan trabajando. Pues bueno, la malla HA Panel en realidad es una malla de alta absorción de energía. Es una malla romboidal confeccionada en cables de acero de alta resistencia. Obviamente el diámetro estándar de los cables va desde los 8 a los 10 milímetros y se fabrican los tamaños, el tamaño del panel, que puede, la abertura puede ser de 25, 30 o 40 centímetros. Los paneles comerciales pueden ser de 3x6, 4x6, 4x10 también. Aquí tenemos otra fotografía de cómo el sistema o el sistema de mallas del tipo HA panel han ayudado a que los bloques no se desprendan y puedan generar algún tipo de catástrofe. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos nosotros diferentes bloques o tamaño de bloques? La malla HA panel suele combinarse con la malla doble torsión, garantizando que los caídos pequeños puedan quedar atrapados y no generen accidentes o no sobrepasen la malla, ¿no? Llegando a la zona de rodamiento. Aquí un ejemplo donde los bloques grandes son detenidos y confinados por la malla HA panel y los bloques o caídos pequeños están confinados por la malla doble torsión, que tiene una abertura de 8x10. Bien, nosotros sabemos también que dentro de la infraestructura vial, el transporte ferroviario mueve miles de toneladas de mercancía. Esto obviamente genera cientos de empleos, contribuyen además al desarrollo y crecimiento de un país. Es por ello que se deben cuidar y se debe garantizar que las vías de comunicación ferroviarias estén seguras. En este proyecto se revistieron los taludes con malla HA panel porque se aprecian ahí bloques ya muy fracturados. Y además, dada la importancia de este tipo de infraestructura, que también se combinó con malla DT para contener caídos de menor tamaño. En esta segunda fotografía se muestra un bloque de roca de gran tamaño que se encuentra retenido por la malla HA panel, pero además también cuenta con una red de cables anclados a la superficie del talud estable. Pues bueno, ¿qué pasaría si esta roca cayera sobre la vía férrea? Seguramente lo sabemos y no sería, pues bueno, en realidad no sería nada agradable. Es por eso que debemos de aplicar este tipo de técnicas y saber que existen mallas de alta resistencia para evitar daños en la infraestructura vial. Aquí tenemos otro ejemplo en donde se ha colocado malla HA panel. Tenemos bloques bastante fracturados y también mencionar que la instalación es muy similar a la malla DT o Rockmesh. Sin embargo, los paneles son más pequeños debido al peso del mismo, ¿no? Al peso de la malla. Aquí se muestra un talud revestido con malla HA panel. Y pues bueno, Macaferri es importante y sí lo quiero mencionar. Macaferri brinda también el soporte técnico de obra. La finalidad es sumar y compartir la experiencia que ayuden a nuestros clientes a optimizar procesos constructivos, recomendaciones de instalación y, como lo comenté en el paso 5, brindar un seguimiento al proyecto. Bien, pasaremos al punto número 6, que consiste ahora en hablar de barreras dinámicas. En situaciones puntuales puede que no sea factible ya instalar o contemplar revestimientos para caídos de rocas.
ya sea por problemas técnicos, quizá topográficos, de accesibilidad, inclusive pueden ser por detalles económicos y ambientales. En este caso, con capacidad de absorción de energía superiores a los 6000 kilojoules, la solución puede ser, que puede ser apropiada, o en la que podemos pensar, puede ser una barrera dinámica. Bien, algunos aspectos que debemos nosotros considerar para un buen diseño es que debemos contemplar en el diseño el tamaño de la roca, la morfología del talud. Aquí nuevamente aparece el término de morfología, ya que será vital identificarlo, porque nos va a definir las posibles trayectorias que puedan tener los bloques o los caídos que puedan desprenderse. Entonces será importante considerar la morfología del talud, el tipo de impacto, es decir, contemplar si puede ser un solo impacto o pueden ser impactos múltiples, la frecuencia del impacto, determinar el nivel de energía con base al diseño, que obviamente aquí nosotros debemos de obtener una energía de proyecto y que esta debe ser menor a la energía de la barrera. Eso será importante mencionarlo. Revisar los problemas de construcciones, la accesibilidad, problemas de mantenimiento, el tipo de riesgo, la infraestructura a proteger obviamente, y los costos. Esto nos va a dar la pauta para saber cuál es la solución más efectiva. Bien, las barreras dinámicas de Macaferri están compuestas evidentemente por una estructura de interceptación, es decir, una red primaria de anillos que se puede observar en la primera, si vamos de izquierda a derecha, la primera flecha en color rojo se refiere a la red primaria de anillos. A su vez también se contempla una red secundaria formada por malla doble torsión. En la segunda flecha la barrera se compone por postes que son estructuras de soporte y que se colocan recomendablemente a cada 10 metros. Y esto también, todas las especificaciones las podemos nosotros revisar bajo los lineamientos de la normatividad UNI 5397. También el kit contempla placas base que servirán o que formarán parte de la cimentación para los postes. Tenemos después componentes para las conexiones, como son cables, grilletes, grapas y finalmente los disipadores de energía o frenos de compresión, que están señalados en la última flecha de izquierda a derecha, los cuales son de alguna manera mecanismos simples pero que funcionan bastante bien, son eficaces. Una vez que se ha identificado el problema, que se ha ido a obra, que tenemos los datos de proyecto, los datos físicos, y que hemos nosotros determinado el tipo de barrera que vamos a utilizar para minimizar los riesgos, Macaferri entrega a sus clientes los detalles de los componentes que conforman la barrera dinámica. Proporciona además la visita en campo para despejar dudas de instalación o cuestiones constructivas. Cabe mencionar que algunos puntos importantes a mencionar será que la resistencia del concreto para la placa base debe de cumplir con la especificación. Hay que contemplar el dado de cimentación también. Y pues bueno, el tipo de acero para reforzar o para colocar las anclas, ¿no?, en la cimentación. Todo eso Macaferri brinda un soporte en obra. También todas las barreras, todas nuestras barreras, las barreras Macaferri, las barreras dinámicas Macaferri, están sometidas o están testadas bajo las pruebas de choque, obviamente siguiendo los lineamientos y de la guía ETAC 027. Y bien, aquí tenemos dos fotografías que son bastante interesantes. Tenemos taludes que pueden presentar este tipo de configuración. De izquierda a derecha tenemos la primera fotografía. Tenemos un arreglo ahí de rocas que bien podemos deducir que estos se van a comportar y que van a probablemente tener un efecto dominó. Es decir,
Si se desprende la roca que está sirviendo como apoyo a las demás, se genera un deslizamiento masivo. Los bloques de gran tamaño pueden impactar a la autopista o vía de comunicación y pues bueno, ya lo vimos en las imágenes, que pueden generar accidentes, daños a la infraestructura vial y pues bueno, pérdidas humanas. Para este proyecto, la roca que se desplazó tenía un diámetro de 2 metros aproximadamente. Ahí aparece mi compañero, el ingeniero Arturo Ortega, que por ahí realizó una inspección y se ve ahí la roca. Como no queremos que ese tipo de caídos impacte en la vía, ¿no? Podría generar bastantes problemas. Para este caso de éxito, podemos observar una barrera Macaferri ya instalada. Se observan los componentes de la misma que ya mencionamos en las diapositivas anteriores: la red primaria de anillos, la red secundaria con malla doble torsión, la placa base y también la cimentación. Se pueden observar también los cables longitudinales, laterales también, y las conexiones. Otros casos de éxito se dan en el kilómetro 329 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Macaferri apoyó con el diseño y la propuesta técnica y pues bueno, aquí tuvimos la oportunidad de acudir a obra con el ingeniero Arturo y compartir la experiencia durante la instalación de la barrera. Y pues bueno, evidentemente todos sabemos que la autopista Cuernavaca-Acapulco es una autopista muy importante y es un canal de comunicación y entrada al turismo. Entonces se debe garantizar la seguridad del usuario y pues bueno, tener una infraestructura muy adecuada, ¿no? Otra de las razones también para pensar en barreras dinámicas es cuando nosotros tenemos este tipo de taludes, los cuales prácticamente están revestidos con árboles. Entonces no se puede pensar quizá en resolver un problema de caídos colocando malla, porque por su morfología y también por la vegetación que presenta, no sería factible colocar malla. Entonces se ubica estratégicamente colocar una barrera dinámica y así evitamos, pues bueno, en primer lugar meternos en problemas con la Semarnat, que de por sí ya demandan especificaciones muy ¿cómo se puede decir?, para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces esto implicaría talar los árboles, que no es nada factible, y además de que esto nos generará problemas ambientales. Importante mencionar que también Macaferri utiliza software para el análisis de las barreras. Utiliza software como el Rockfall, que nos permitirá obtener simulaciones que nos indican la mejor posición, que nos permiten conocer la velocidad y obtener una altura para la barrera. Tenemos finalmente una tabla, resumen, donde se muestran los diferentes niveles de energía de impacto, las deformaciones que permiten la barrera acorde a la energía y la altura nominal antes de que se deforme, y también la altura residual. Es decir, lo comentamos, hay una fórmula bastante simple a seguir en donde nosotros obtenemos del proyecto una energía de proyecto, la cual deberá ser menor a la energía de la barrera. Es decir, si nosotros obtenemos en la energía de proyecto un resultado de 300 kilojoules, quizá debamos pensar entonces en colocar una barrera de 500. Obviamente se deberá revisar la altura de diseño también y la altura residual. Y esto está normado y está con base a los lineamientos de la guía ETAC 027. Y bien, ya comentamos algunas técnicas y soluciones Macaferri para el control de caídos en taludes, principalmente de roca. En las diapositivas pasadas abordamos un poco más los taludes de roca. Sin embargo, también nos podemos encontrar con estas situaciones, ¿no?, donde siempre hay taludes con presencia de suelo o y que están expuestos a la erosión. Tenemos entonces dos fotografías que
evidencian lo dicho. En la fotografía 1 tenemos un talud ubicado en el kilómetro 109 de la autopista México-Tuxpan y que presenta problemas de erosión por lluvia principalmente. Un segundo ejemplo, que es en la autopista Chamapa-Lechería, muestra una erosión en el estrato inferior compuesto por suelo, reduciendo sus propiedades mecánicas y que, bueno, quizá haya provocado que se generen cárcavas ante la saturación del material y pérdida de soporte en la masa de suelo. Y bien, aquí, ¿qué podemos hacer ante este tipo de problemáticas, ¿no?, en taludes? Macaferri también ha desarrollado sistemas o soluciones para el control de erosión, donde se revisan primeramente el método de diseño muy similar a lo que hacemos nosotros o revisamos en los flujos en los canales, perdón. ¿Qué pasa? Se revisa una resistencia o se revisan las tensiones tangenciales a los que pueden estar expuestos los taludes, producto de los agentes erosivos. Aquí algunos datos importantes es que se deben contemplar los periodos de retorno, el tipo de material del talud, se determina también un espesor teórico del material que se puede desprender o que se puede erosionar con base a la morfología del material, el peso propio obviamente y algunos agentes de precipitación. Una vez que nosotros contamos con información técnica, podremos usar técnicas para el control de erosión en taludes. Muchas veces se emplea el uso de hidrosiembra, más geomantas, biomantas y mallas doble torsión. En realidad estas soluciones se han implementado mucho y pues bueno, ha habido buenos resultados, han funcionado. Aquí se puede ver cómo hay una combinación de malla doble torsión y la vegetación. Bien, Macaferri cuenta entonces con sistemas antierosión. Uno de ellos es la geomanta. Aquí la tengo también, espero que logren o se pueda apreciar más a detalle. De todas maneras está la fotografía. Es una geomanta MacMat de Macaferri que está compuesta por una configuración tridimensional. Aquí se pueden, no sé si la pueden apreciar. Una configuración tridimensional de polietileno. Y pues bueno, esto se considera un sistema permanente desarrollado para el control de erosión en taludes y cuerpos de agua, es decir, también se puede aplicar en canales. Su aspecto verde además ayuda a la incorporación ambiental. Otro sistema que ha funcionado es la biomanta de fibra de coco. Lamentablemente no tengo aquí una muestra, pero hay una fotografía aquí en la diapositiva. Es una geomanta de fibra de coco que, bueno, también ofrece grandes ventajas como reducir o eliminar efectos de la erosión. Permiten también el tiempo necesario para que el talud pueda vegetar y pues bueno, evitan la pérdida de suelo. Este tipo de soluciones biomantas se consideran temporales, aunque también son más económicas que la MacMat de Macaferri. Sin embargo, habría que considerar a qué llamamos nosotros economizar, ¿no? Siempre habría que pensar en el costo y beneficio. Las ventajas de estos sistemas es que reducen los efectos de la erosión, y permiten también el tiempo necesario para que surja vegetación. Evitan pérdida de suelo, facilitan el crecimiento de la vegetación sobre el talud y también se pueden utilizar en el cierre de minas y en canales, como lo comentamos. Muchas veces estas soluciones se combinan, como lo comentamos en las diapositivas anteriores. Se combinan, aquí hay una imagen. En la imagen inferior izquierda hay un detalle donde muchas veces podemos hacer un sistema o generar un sistema mixto. Técnicas mixtas que contemplan hidrosiembra, geomanta, biomantas y el confinamiento con malla doble torsión. Y aquí podemos observar tres casos de aplicación de los sistemas antierosión de Macaferri. En la fotografía 1 podemos ver cómo se realiza la instalación más bien de hidrosiembra, el cual consiste en un riego de semillas a la superficie del talud. Sin duda aquí debemos contemplar que las semillas o la semilla que nosotros vayamos a elegir deberá ser acorde a las condiciones del lugar. Se debe analizar en qué parte se encuentra el proyecto, se va a realizar el proyecto.
pues la semilla depende también de la zona, ¿no? Para que pueda esta germinar y el talud pueda verse vegetado, ¿no? En la foto 2 se tiene un sistema antierosión con Geomanta MACMAT. Es esta que ya las presenté. Y en la última foto tenemos un sistema mixto, es decir, se utilizó hidrosiembra, Geomanta, MACMAT, Biomanta también, malla doble torsión y bueno, se observa cómo la vegetación ya se ha desarrollado. Bien, aquí tenemos otra situación, aquí tenemos ya el conocido problema del graneo que se conoce ya mucho en los taludes que tenemos. Se han aplicado también técnicas para el control de erosión con geomantas. Nuevamente se las muestro, nada más que aquí se ve en color marrón porque también se pueden fabricar o las han solicitado en ese color, ¿no? Aquí como es parte de la zona norte, muchas veces, pues bueno, como que combina, ¿no? con el ambiente. Entonces se utilizó una geomalla MACMAT, se combinó con malla doble torsión aquí para ir confinando a la geomanta, y solamente se coloca sobre la superficie del talud para ir fijando la malla con la geomanta. Se utilizan grapas de alambrón, puede ser, y pues bueno, los traslapes correspondientes. Esto fue para un proyecto en el libramiento Ciudad Juárez, Chihuahua, en el kilómetro 32. Otro ejemplo de la aplicación de Geomanta MACMAT combinado con malla DT, que sirvió para la protección de un talud ante la erosión. Esto fue para infraestructura ferroviaria. Y bien, también se han aplicado geomantas MACMAT combinadas con anclas de fijación y malla doble torsión. Como lo comentamos, su color verde se incorpora perfectamente al ambiente. Rápidamente vamos a mencionar la colocación de biomanta y también de MACMAT en taludes expuestos a erosión por viento y por lluvia. Se puede apreciar en la fotografía de la izquierda, se tiene la colocación de la MACMAT, que es muy simple. La MACMAT viene en rollos, entonces lo que se hace es desde el hombro del talud se hace un embobinado, bueno, se coloca una especie de bobina y se van deslizando los lienzos, digamos, y con un malacate y dos personas en la parte del pie se le va dando dirección también. Además de que esto ayuda a que los traslapes sean uniformes y estén acorde a lo que funciona. Bien, también algunas técnicas o soluciones para el control de caídos son los muros alcancía. Son los muros alcancía. Hemos entonces hablado ya del control de caídos con revestimientos, con mallas, prácticamente con mallas y con barreras. Y algunos ejemplos para el control de erosión. No debemos olvidar también que los muros alcancía cumplen con la función de captar y alojar los caídos que se desprendieron, evitando que lleguen a la autopista y generen problemas. Los muros alcancía pueden ser de gaviones también, y pues bueno, vamos a mencionar por ahí alguna definición de los gaviones, que como sabemos son contenedores elaborados con malla doble torsión y que son divididos uniformemente con celdas internas. En la capacitación que nosotros damos, explicamos que esas mallas internas son conocidas también como diafragmas. Entonces se colocan al pie del talud y se rellenan con roca, ¿verdad? Tienen grandes ventajas de ser estructuras flexibles, permeables, y también se requiere que se forme una estructura o se formen estructuras monolíticas. En la fotografía superior izquierda se puede apreciar cómo existe un muro alcancía protegiendo a la vialidad o a la carretera, ¿verdad?, de esta autopista, y los caídos quedan a la espalda del muro. Para la construcción también de un muro alcancía se deberá cumplir con lo siguiente.
El llenado de gaviones puede realizarse de cualquier material pétreo, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de la normatividad, que es la 007 en la sección de bancos de la normatividad SCT. Entonces, la normatividad SCT 007 en sección bancos nos pide que el peso volumétrico sea por lo menos de 2 toneladas metro cúbico. ¿Por qué? No olvidemos que estos sistemas cuentan con un porcentaje de vacíos que está en el orden del 20 al 30% y que funcionan por gravedad. La roca debe de ser de una granulometría de entre 4 a 10 pulgadas. Esto porque la abertura de la malla, como lo mencionamos, es de 8 por 10. Entonces debemos garantizar que la roca no se salga de la malla provocando el vaciado del gavión. Es por eso que recomendamos mínimo 4 pulgadas a 10 pulgadas y que pues también pueda ser manejable por el personal de obra. La roca puede ser del orden sedimentario, metamórfico o también volcánico. Aquí tenemos dos ejemplos de muros alcancía. Nuevamente son casos de éxito que Macaferri ha recopilado y que bueno, su principal función, como lo comentamos, es la de captar y alojar o guardar los caídos que se desprendieron. Aquí se combinó un muro alcancía y también se revistió el talud con malla. De esta manera se logra que los caídos lleguen a la zona de rodamiento o autopista, evitando así accidentes, pérdidas materiales o también humanas. Algunas consideraciones para implementar este tipo de estructuras es que debemos contar con los derechos de vía o espacio necesario. Importante aquí considerar en el diseño una base por lo menos de 0.5 de la altura y debemos contemplarlo en el proyecto también. Fundamental también revisar trayectorias, el tamaño de los escombros, todo lo que ya mencionamos. Algunas ventajas es que son elementos flexibles, resisten altos impactos y no requiere de mano de obra especializada, digamos. Sin embargo, como en todo proyecto, en toda construcción, se requiere una buena supervisión. Nuevamente menciono que es ahí donde Macaferri acude para brindar una capacitación en la obra e indicar el correcto tejido de los gaviones y el correcto llenado. En esta fotografía se observa un muro alcancía que nuevamente vuelve a cumplir con el objetivo de captar material producto de la erosión. Aquí tenemos un talud arcilloso que está expuesto a la erosión por lluvia, por viento, que provoca obviamente graneo. Tenemos entonces evidencia de que los muros alcancía sí se aplican y que han funcionado bastante bien, que además de contener caídos de roca, también retienen material productos de deslave o de graneo. Y bien, aquí tenemos dos soluciones interesantes, las dos funcionan, las dos tienen el mismo objetivo, garantizar la seguridad vial, la seguridad de los usuarios e impedir que los desprendimientos o los caídos lleguen a la autopista. Sin embargo, podemos notar aquí que quizá alguna desventaja del muro de mampostería es que no cuenta con ese porcentaje de vacíos que permite que haya disipación o que liberen presiones hidrostáticas, obviamente producto del agua, y que muchas veces tiendan a fracturarse o a reventarse, ¿no? Como nosotros lo llamamos. La ventaja del muro de gavión es que tiene cierta permeabilidad que combinada con las obras hidráulicas permiten el paso del agua que se canalizan a las cunetas y se desalojan sin ningún problema. Entonces quizás sea una de las ventajas entre un gavión y un muro alcancía. Esto lo pueden ustedes encontrar en el kilómetro 29 de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Aquí una foto bastante interesante. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos deslizamientos masivos de bloques o rocas de gran tamaño, como se puede apreciar allí? Grandes cantidades de material también. Los muros alcancía muchas veces se ven rebasados, entonces necesitamos elementos que soporten altos niveles de energía de impacto. Es por eso que vamos a hablar de las barreras estáticas.
Debemos pensar entonces en soluciones donde tenemos o tengamos deslizamientos masivos de gran tamaño, ya sea de roca o de suelos. Estos demandan elementos estructurales que soporten altos niveles de energía de impacto. Las barreras estáticas nos permiten entonces soportar energías mayores a los 8000 kilojoules. En el diagrama del lado derecho está indicado en color café simulando el talud, y en color verde la estructura estática o barrera estática. Se puede apreciar. Las barreras estáticas pueden ser construidas con aviones, sistemas Terramesh verde, y pues se trata prácticamente de comparar masa contra masa, contrarrestar el peso, o sea, prácticamente funcionan también por peso propio, y se contrarrestan aquí las fuerzas actuantes que generan los deslizamientos contra las fuerzas resistentes que aporta la barrera estática. En el webinar anterior, donde tocamos tecnologías para la infraestructura del transporte, se revisaron y se explicaron los sistemas Terramesh verde y los elementos de contención a gravedad. Algunas consideraciones importantes será considerar el espacio suficiente quizá para las construcciones de estos elementos o masas. Se observa en la imagen en azul cómo los bloques impactan directamente sobre la barrera estática o duna, permitiendo que el elemento absorbe esa energía de impacto y que no permita que los caídos lleguen a las vías de comunicación. Nuevamente observamos una barrera estática conformada con un sistema Terramesh verde. Es lo que les comentaba. Si observamos el tamaño del hombre, podemos indagar o deducir que esta roca o bloque tiene aproximadamente un diámetro que va desde los 1.5 hasta 2 metros. Entonces, este tipo de barreras o dunas ayudan a que el impacto generado por este bloque sea resistido perfectamente por esta masa que está conformada con sistema Terramesh. Y como ya lo comentamos, pues bueno, permiten absorber impactos mayores a los 5000 kilojoules. En la primera imagen del lado izquierdo vemos cómo hay taludes que pueden tener deslizamientos masivos, y las barreras estáticas han ayudado a prevenir y reducir riesgos en las vías de comunicación, evitando daños a la infraestructura vial y pues bueno, pérdidas humanas. Bien, hemos prácticamente ya mencionado algunas técnicas y soluciones que Macaferri pone a disposición de todos sus clientes para el control de caídos, ya sea desde revestimientos simples, revestimientos con mallas de alta resistencia. Atendimos también algunos puntos para el control de erosión también en taludes. Y ahora vamos a entrar a la parte final de la presentación, que consiste en hablar del proceso constructivo para la colocación de caídos con mallas Macaferri. Vamos a mencionar rápidamente y de manera muy general en qué consiste. Bien, tenemos la primera fotografía donde nosotros debemos contemplar la señalización, que será importante, sobre todo a los constructores, de tomar en cuenta al momento de hacer un revestimiento o una estabilización de un talud. Debemos colocar entonces señalamientos como trafitambos, como costaleras, y proteger también la zona de rodamiento. Se puede apreciar en la imagen 2 cómo se está batiendo un talud, y el señalamiento aparece muchísimo antes de que lleguemos al punto o a la zona de obra. Es importante también mencionar eso. Se deberá de colocar antes de que lleguemos a la obra, a la zona de obra. Después de ello se procede a hacer un afine o amacice del talud, donde prácticamente se puede utilizar maquinaria como es una excavadora para dar la pendiente de proyecto al talud. Después de ello procedemos a la perforación con una perforadora, obviamente, aunque en la obra pues conocemos o es muy comúnmente conocido como mosquito. Entonces lo utilizamos para perforar ya sea los barrenos para los drenes y anclas que irán en el pie, en la cara y en el hombro del talud. Si es el caso, esto sí lo quiero puntualizar, si es el caso y el proyecto lo contempla,
procedemos con la colocación de sistemas antierosión. Según el proyecto, como ya lo mencionamos, pueden ser algún tipo de hidrosiembra y que deberá ser acorde a la zona para que la semilla pueda funcionar y tengamos vegetación. Puede ser la implementación de biomantas, en este caso la Biomac de Macaferri, que es una fibra de coco, y la colocación de geomantas. Nuevamente les muestro aquí la MacMat de Macaferri, que bueno, consiste prácticamente en tirar los lienzos desde la parte superior, es decir, desde el hombro del talud, dejar caer los lienzos en la parte de abajo. 2 o 3 personas reciben ese mismo lienzo, con unos malacates van redireccionando y generando los traslapes adecuados, ¿no? Después de eso se procede a colocar la malla doble torsión, dependiendo al proyecto, puede ser malla simple o galvanizada, doble torsión, o también puede ser malla del tipo round mesh, como ya lo mencionamos, que cuenta con un recubrimiento de PVC y los cables en sentido longitudinal y transversal, obviamente con mayor resistencia a la tensión. Continuamos entonces con la unión de paneles y tensado de anclajes en el hombro, cara y pie del talud, como se observa en las fotografías. Y bueno, finalmente nosotros debemos contemplar, quiero hacer mucho énfasis en esto, en la construcción de obras complementarias, es decir, la construcción de muretes de mampostería para abatir o reducir ahí los problemas ante situaciones hidráulicas. Lo que no queremos es que el talud se sature, entonces colocamos este tipo de muretes que van a captar el agua producto de escurrimientos pluviales y van a dirigirlos a los lavaderos y cunetas. Obviamente en el hombro se recomienda que se coloque un murete de mampostería, así también los lavaderos en las zonas acorde al proyecto, y también en el pie del talud será importante la construcción de cunetas. En la cara del talud también se pueden colocar o construir lavaderos que capten todos los flujos de agua. Y pues bueno, en realidad abarcamos los temas o las soluciones para el control de caídos que nos permitirán a tener vías de comunicación más seguras, evitar también riesgos, accidentes y salvaguardar la vida de los usuarios. Entonces, como resumen, tocamos revestimientos simples, que pueden ser revestimientos superficiales, en donde se recomienda colocarlos cuando los caídos estén cerca de la zona, o que estos estén cerca de la zona de desprendimiento. Si están lejos de la zona de desprendimiento, quizá pensaremos en terraplenes hechos con sistemas Terramesh verde, barreras dinámicas que nos permiten impactos de energía mayores a los 5000 kilojoules, y también pensar en barreras contra caídos de roca. Las barreras obviamente alineados a la guía ETAC 027. Las soluciones Macaferri contemplan entonces soluciones que son seguras y que bueno, ofrecen calidad, además de un soporte técnico. Soporte técnico en donde nosotros nos volvemos parte del equipo con el fin de sumar esfuerzos y que la obra quede lo mejor posible. Bien, importante mencionarles que también Macaferri cuenta con un servicio remoto y digital. Como sabemos, ante esta pandemia no es posible, o más bien no es recomendable generar visitas quizá presenciales. Se deberá de analizar cada caso, cada proyecto. Es por eso que Macaferri pone a su disposición el servicio remoto digital a través de nuestros canales de servicio online, que pueden ser WhatsApp, la website, teléfonos también, y algunas plataformas como Skype. También contamos con las plataformas como WhatsApp, en donde nuestros ingenieros, inclusive su servidor, pues estaremos a disposición para atender los proyectos, para atender dudas técnicas, constructivas, y estar a las órdenes. Los datos que ustedes puedan tener para
para realizar un proyecto, nos los pueden enviar digitalmente. Más adelante voy a colocar mis datos y analizar la obra sin la necesidad de ir, ¿verdad? Además, también recordar que todos los seminarios que se han impartido, Macaferri cuenta con una web channel en donde ustedes pueden consultarlos. Basta con entrar al sitio web de Macaferri de México y pues bueno, el acceso es totalmente gratuito y podrán obtener todos los conocimientos técnicos adquiridos y desarrollados a lo largo de pues 140 años de experiencia de actividad en el campo de la ingeniería que ponemos a disposición de todos nuestros clientes. Será un placer atenderlos además. Y bien, pues bueno, finalizamos la presentación. Dejo mis datos, también ustedes pueden escanear el código donde obviamente los va a redireccionar a nuestra página de Macaferri de México, encontrar todos los beneficios, fichas técnicas, casos históricos, inclusive algunos videos que están en la plataforma. Dejo mis datos, su servidor, el ingeniero Hermelindo Galicia, responsable de la oficina para Puebla y Tlaxcala, mi correo electrónico y mi celular, pero también importante mencionar que si ustedes son de otros estados, Macaferri cuenta con asistencia técnica de nuestros ingenieros especializados desde home office más cerca de usted. Estamos ubicados prácticamente en todo el país, entonces entren a la página, visiten la página y nuevamente pues agradecemos su atención. Por último, quiero ya finalizar agradeciendo nuevamente a la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, a la Asociación Civil de la Delegación Chiapas, al Colegio de Ingenieros, por darnos la oportunidad de compartir este webinar. Y pues nada, seguir las recomendaciones, quedarnos en casa, cuidarnos y estamos a disposición. Les agradezco el tiempo, el espacio y pues nos estamos viendo. Esperamos que pueda haber contacto. Si tienen proyectos, estamos a las órdenes. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vamos a la serie de preguntas. El ingeniero Jorge Rebolledo, muchas gracias ingeniero por estar presente en el webinar. Nos dice, buenas tardes, agradeceré me pudieran enviar el software utilizado para el control de quedos. Claro que sí, ingeniero, con mucho gusto, se los hacemos llegar, si nos deja sus datos completos, con todo gusto, inclusive podemos nosotros programar ya de manera más particular con su equipo de proyectos o de construcción el uso de este software también, sin ningún problema. Gracias por haber participado. Pregunta Efraín Avendaño. Me gustaría que compartieras la diapositiva. Claro que sí, ingeniero, con todo gusto. En los datos que nosotros tomemos, se le hace llegar la presentación. Otra pregunta, ¿podría obtener los software? Por favor, es del ingeniero Juan José Aguilar Ramírez. Prometeo, aquí nos deja su correo. Claro que sí, ingeniero, se las hacemos llegar también. Otra pregunta que nos hace el ingeniero Miguel Chan García, de Campeche, México. ¿Cuál es el costo y tiempo aproximado de un estudio para este tipo de proyectos? Bien, ingeniero, en este caso nosotros lo que hacemos es que ustedes nos manden la información. Una vez que nosotros tenemos la información completa, procedemos a hacer los análisis y pues bueno, quizá una semana, ¿no? Para atender los requerimientos del proyecto, pero sí mencionar que es muy puntual, ¿no? Dependiendo al problema que nos estemos enfrentando y a las condiciones ahí del proyecto. Y tenemos otra pregunta. A ver, déjenme ver.
Pregunta Elsa Vázquez de México. Muchas gracias, ingeniera Elsa, por estar presente. Entre muro de alcancía y barreras estáticas, ¿cuál sería, a ver si me movió la pregunta, cuál sería la de menor impacto en un área natural protegida que cuenta con grandes pendientes y bastantes formaciones rocosas? ¿Y qué diferencia en costo implicaría? Bien, ingeniera Elsa, mire, en realidad se tendría que revisar cada proyecto. Si es un área natural protegida y me comentan también que tienen rocas, se trata también de aprovechar lo que tengamos, ¿no? Las dos soluciones funcionarían. Lo que tendríamos que revisar aquí es, como ya lo comentamos, el tamaño de los bloques, revisar la energía de impacto y ver si un muro alcancía nos alcanza o nos permite absorber los impactos que pueda generar en el área natural protegida. Alguna ventaja quizá, por lo que comenta, de utilizar un gavión, es que si ustedes tienen roca, esa misma roca, si cumple con las características mecánicas acorde a la normatividad 007 DST, en la sección de bancos, es que se puede también utilizar para hacer el llenado del gavión. Entonces esto reduciría significativamente los costos, ¿no? Ya no tendrían ustedes que comprar la roca o traerla de algún otro lugar. Entonces, también respondiendo al tema de costos, se tendría que analizar si la roca cumple y se podría tomar de allí mismo. Si podemos revisar y nos permiten por ahí participar, ingeniera, le agradecería que nos compartiera inclusive la problemática y con todo gusto atendemos el proyecto. Si tuviera fotografías, si tuviera por ahí datos, podemos brindarle una solución ya más puntual. Otra pregunta. El ingeniero Eleazar, si le podría enviar el software Macro Studio. Claro que sí, ingeniero, nos dejó por aquí sus datos y se lo compartimos sin ningún problema. Creo que son las preguntas que están identificadas, son las que me aparecen aquí, son todas. Y pues bueno, agradecemos finalmente que nos hayan acompañado, estamos a las órdenes, dejamos nuestros datos y muchas gracias.